Muy buenas tardes, maestros y maestras. Les damos la más cordial bienvenida a este martes con Grupo Loga. Iniciamos el mes de marzo, y lo vamos a hacer abordando un gran tema que preocupa a todas las escuelas y que nos ocupa a buscar soluciones, como es estas manifestaciones, estas conductas de violencia que pueden presentarse a veces en uno de nuestros chicos o en una de nuestras chicas, a veces en un grupo, a veces en una tendencia de la escuela por utilizar estas formas de comportamiento reactivo para relacionarse con los demás. No podemos dejar crecer, maestros y maestras, el uso de la violencia dentro de un espacio como es el espacio del aprendizaje, este espacio escolar para favorecer el aprendizaje como una manera asociativa o de vinculación en nuestros alumnos, en nuestras alumnas. Tenemos que ir buscando alternativas para que la escuela sea un espacio donde nuestros estudiantes aprendan otra forma de vida. Muchos sabemos, ya hemos confirmado, que estas conductas las aprende nuestro chico, nuestra chica dentro de casa. El seno familiar, ese lugar privilegiado donde los niños, las niñas aprenden estas primeras maneras de relacionarse, estas formas vinculativas, asociativas, y llegando a un espacio de socialización como es la escuela, pueden encontrar estímulos que hagan que ellos vuelvan a utilizar estas maneras que ya han aprendido dentro de la escuela, de la casa. Y eso es lo que vamos a intentar abordar en este mes de martes con Grupo Loga el tema de la violencia escolar. Y por supuesto que no lo hacemos solos, lo hacemos con especialistas que a través de metodologías, a través de estrategias, a través de programas, han venido implementando en escuelas y sobre todo en escuelas donde este rasgo como es la violencia precisamente se da de una manera muy evidente y además muy frecuente y muy intensa. Así es que, maestros y maestras, en este mes van a conocer diferentes formas para abordar en sus instituciones nuevas formas, nuevas maneras. Siempre partiendo de que nada de lo que hemos hecho ha disminuido la violencia. Podemos pensar que la escuela es un espacio que incrementa los comportamientos, las conductas violentas. No hay forma más violenta de relación que decirle al otro alumno o a la otra persona que no es capaz de aprender. Me parece que la escuela debe de verdaderamente adoptar una posición muy clara para que el aprendizaje, el desarrollo de procesos de aprendizaje de nuestro chico, su autoestima o su valoración académica no se vuelva una forma de discriminación. Creo que ahí todavía tenemos un gran campo que estudiar. Pero también la escuela debe de aprender a trabajar conjuntamente con las familias, porque este es un binomio, es un esfuerzo de dos. La familia y la escuela, los maestros, los padres de familia, trabajando en conjunto con este proceso. Por lo que las formas de intervención no pueden ser aisladas. Algunos casos sí los podemos trabajar de forma individual, pero lo ideal es la construcción de ambientes de paz, de ambientes cordiales dentro de la escuela, donde incluso las familias también aprendan a reconocer esta dinámica de un trabajo
adecuado y cordial. Y finalmente, maestros y maestras, para ir calentando un poco esta reflexión que haremos durante todo el mes, no es una intervención de un día, no es una intervención de una semana, no es una intervención de un mes. Generar ambientes de paz, generar ambientes de trabajo cordiales, favorables, es un proceso que tenemos que ir cuidando todos de una forma progresiva. Pues con esas ideas y pidiéndoles que por favor en el chat nos comenten de dónde, de qué entidad nos acompañan y además que nos puedan ir compartiendo sus inquietudes, sus planteamientos para al final hacérselos a nuestra invitada de hoy, pues tienen ese recurso. Y déjenme decirles que hoy nos acompaña la maestra Reina Monjarás Gutiérrez. Ella es la experta que hoy iniciará el mes de marzo. De veras, Reina, muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es directora general de Fundación en Movimiento, donde han hecho intervenciones, han creado materiales, han creado personajes. Seguramente por ahí ella les comentará algo que permiten que los niños, las niñas, los maestros, los papás vayan reconociendo a través del lenguaje, a través de símbolos, a través de algunas experiencias, qué es una cultura de paz. Ella ahí se desempeña entre sus principales aportaciones, ha desarrollado el método FEM para la certificación de centros escolares en la prevención y atención del bullying a través de estrategias de educación para la paz, así como el desarrollo del programa y el cuento para preescolar Construyendo la Paz, con el cual se promueven valores. Cuenta con la maestría de Educación para la Paz por la Universidad Albert Einstein, maestría en Psicoterapia Gestal por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Cuenta con 11 diplomados y 4 especialidades en diferentes temas que le dan este soporte de intervenir dentro de las escuelas. Ha sido acreedora al Premio por la Paz, con Paz en 2021, al reconocimiento como agente de cambio 2020 por IHPG. Se desempeña como docente en la maestría en educación para la paz en la Universidad Albert Einstein. Es tutora y colaboradora en el diseño y elaboración del diplomado en línea Prevención y Atención del Acoso Escolar, impartido por Fundación en Movimiento en colaboración con la misma Universidad Albert Einstein. Se desempeña como psicoterapeuta y ha participado en diferentes programas de radio, televisión y medios impresos con estos temas, haciendo siempre énfasis en esta formación de la cultura de paz. Como ustedes observan, maestros, tenemos a una experta abordando este tema y es muy importante que a partir de lo que ellos nos comparten nos sirva como una película que nos permita observar la dinámica de nuestra propia escuela, de nuestros propios grupos, de nuestros propios chicos y sobre todo nuestras maneras de intervención. Pues sin más, maestra Reina, le dejo el micrófono para que pueda empezar esta intervención, este comentario con las maestras y maestros, agradeciéndole su participación como siempre. Muchas gracias. Ay, bueno, pues muchas gracias. Al contrario, doctora Patti, siempre con un cariño muy especial y mucho agradecimiento por apoyar a la Fundación a difundir lo que trabajamos a través de estos martes con Grupo Loga, que siempre es un gusto poder compartir. Entonces, bueno, pues sé que tenemos poco tiempo, no es taller como tal, sino compartirles desde este punto de vista de lo que hemos recabado en experiencia que tiene que ver dónde inicia la violencia escolar precisamente.
Entonces, a ver, ¿cómo me salgo de aquí de la pantalla? Que estoy ahí fija. A ver, creo que ya. Ok, perfecto. Bien, pues ahora sí que el tema es dónde se genera la violencia escolar. Si bien el tiempo no nos da para hacer algunos ejercicios que realizamos con ustedes, maestros, maestras en la escuela, sí podemos, y es la invitación a que reflexionemos aquí el día de hoy y que más allá del rol que se tiene en la docencia, también pensemos en el rol que tenemos. Seguramente muchos de ustedes son papás, son mamás, o si no, pues por lo menos tienen contacto con alguien, alguien menor, algún sobrino, algún vecino, y es importante de pronto hacer precisamente esta reflexión y este alto en el camino y decir qué está pasando. Yo creo que todos y todas aquí sabemos precisamente dónde se genera la violencia escolar. Pues la respuesta, sin lugar a dudas, será pues en el hogar. En el hogar, porque de ahí en las mañanas que van toda la comunidad estudiantil llega a las escuelas cargados con una mochila no solamente de materiales como cuadernos, reglas, lápices, libros, sino cargados de emociones, cargados de aquello con lo que salen de casa. Algunos niños o niñas llegarán pues con la bendición de la mamá, con un beso, con un abrazo, con los mejores deseos, y muchos otros llegarán cargados del estrés de papá o mamá o de quien los lleve a la escuela, muchas veces ya con mucha violencia vista y escuchada por el claxon, porque ya nos aventaron el coche, porque ya se nos hizo tarde. Entonces, ahí es donde se genera precisamente la violencia. Pero vamos a ver, a mí me gustaría mucho decirles muy, muy rápido que dentro de la fundación manejamos tres principales temas. El primero de ellos, y con el cual iniciamos en el 2010, fue con la prevención y la atención del bullying. Como ustedes pueden ver, lo hacemos a través del método FEM que diseñamos. Después de 14 años de experiencia, lo hemos probado en muchas escuelas y certificamos en donde vamos atendiendo a toda la comunidad escolar. El otro eje rector que atendemos es la prevención y atención del mobbing. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? El mobbing es el acoso laboral. Y lo que nosotros buscamos es que dentro de las instituciones en donde trabajamos ya como adultos, también haya bienestar y equilibrio organizacional. Porque además, quienes trabajan, muchos de ellos en su mayoría, pues son padres de familia. ¿De quién? De los niños que además van a la escuela. Y por eso es que decidimos abordarlo, porque además las empresas nos llamaban para decir, entre mis empleados hay bullying, y les aclarábamos que no era bullying, se llama mobbing, que es el acoso laboral. Bueno, y tenemos un tercer eje rector que es el transversal, que tiene que ver con la cultura de la paz, es decir, buscamos estrategias para que a través de la educación para la paz podamos nosotros atender desde preescolar la violencia que se genera dentro de las escuelas. Lamentablemente, pues no podemos entrar a los hogares para poder implementar esto, pero sí lo hacemos con padres y madres de familia que van a las escuelas. Entonces, ¿qué sabes sobre el bullying? Es imposible dejar el tema del bullying afuera de un tema que tiene que ver con la violencia escolar, porque así se le llama, o acoso escolar, violencia escolar o bullying. La pregunta sería, ¿creemos realmente que sabemos sobre el bullying? Seguramente sí, y seguramente se saben muchas cosas al respecto. Me gustaría saber más bien por qué es importante que hablemos del bullying. A ver si lo ponen ahí en el chat y yo los voy leyendo. ¿Por qué creen que es importante abordar el tema del bullying si además es un tema del cual
ya pareciera que no, que se hace caso omiso, ¿verdad? Pareciera que no hay, bien lo dijo la doctora Patti, parece que todos los esfuerzos que hacemos pareciera de pronto que son en vano. Vemos que las estadísticas siguen aumentando cada vez más, cada vez más, cada vez más. No dejamos de ser el primer lugar a nivel mundial en cuestión de bullying. Entonces aquí lo podemos ver. ¿Por qué hablar del bullying? Precisamente porque los primeros 25 lugares en el bullying en el mundo, aquí los tienen ustedes en pantalla. Y el primer lugar, muy lamentable, es precisamente en México, nuestro país. Aquí lo podemos ver, le sigue Estados Unidos, China, Brasil, Japón. Y es por ello que hoy podemos imaginarnos entonces, ¿por qué hablar de la violencia en las escuelas? Aquí está, ¿qué más necesitamos saber aparte de todo esto? El 68% de las niñas, niños y adolescentes que sufren bullying padecen depresión y hay mucha ansiedad. Hoy en día hay verdaderamente una, pues yo le podría llamar y quizás me equivoque o habrá quien no esté de acuerdo, pero parece que es una pandemia de ansiedad. Creo que es la palabra que últimamente he escuchado más en el consultorio, más que nunca, es la ansiedad, y no solamente en jóvenes, en niños, sino también en adultos. Y es importante que hablemos de este tema, que no porque ustedes lo desconozcan, de hecho son ustedes quienes lo viven a diario en las escuelas, sino porque es importante estar recordando lo que tenemos que hacer desde el lugar en el que nos encontremos socialmente. No importa si estamos en una asociación civil, si estamos en una escuela, si estamos solamente, bueno, en casa y no salimos a trabajar y nos dedicamos al trabajo en casa. O sea, no importa, tenemos que saber esto y esto no se nos debe de olvidar. Si ya lo sabemos, recordarlo para saber que hoy nuestros niños y niñas están viviendo violencia dentro de los salones de clases y muchas veces de una forma velada. Y por eso es que de acuerdo a la OMS, el bullying constituye la primera causa de suicidio. Entonces, no es tema menor y no podemos dejar de abordarlo. Bien, vamos a ver qué más. El bullying, y esto es importante que puedan tomar nota, el bullying lo definimos en la fundación con estas tres características, con la regla de las 3C, que es constante contra alguien y con intención, es decir, de una persona a otra que lo empieza a molestar y donde además hay un desequilibrio de poder. Eso es importantísimo y que sepan que además es de una persona a otra, de un estudiante a otro o de varios hacia otro, pero es importante que sepan esto, que se da en el entorno escolar, que es entre pares, es decir, entre alumnos, y también que sepan que es constante en el tiempo. Y esto es importante saberlo porque más adelante les voy a decir cuál es la diferencia entre un conflicto y lo que es el bullying. Entonces, para que ustedes dentro de las escuelas puedan saber e identificar y que no a todo se le llame bullying, eso es importantísimo porque a veces bromeamos incluso con los amigos en la familia y decimos, oye, ya me están bulleando. Y precisamente por eso no se le da la importancia que verdaderamente tiene la violencia en las escuelas, porque se ha tomado a juego, se ha tomado a broma, pero aquellos infantes que lo viven saben que no es una broma y que no es un juego. Luego, se puede dar, solamente para recordarlo, de estas maneras, a través de la exclusión, es la forma más frecuente en la que se llega a dar el bullying, a través de la exclusión, es decir, con la ley de hielo,
te excluyo del equipo de trabajo, no te junto, no te invito al partido en la hora del recreo, te aislamos. El psicológico, el verbal, que ya son, por supuesto, que formas de dirigirse a otra persona humillantes o de manera grosera, se da de manera física y el físico no es solamente hacia la persona, sino a sus propiedades. Es decir, sí ha habido casos en donde se destruyen la propiedad, el teléfono, la calculadora, la mochila, los libros de la persona, aunque directamente a ella físicamente no le hagan nada, pero a sus cosas sí. Y el sexual, que es algo muy delicado y no podemos no atenderlo. De hecho, son conductas que parecieran, eh, pues, que son inadvertidas, son conductas que pareciera que son graciosas, pero de gracioso no tienen nada, como lo vemos en el dibujito, aquellas personas a quienes les levantan la falda o a los niños que les bajan el pants o les dicen, no sé, términos que los hacen sentirse humillados también. El mixto en donde se presenta absolutamente todo y el ciberbullying. Hoy en día no puede haber bullying si no va acompañado de ciberbullying. Y esto es algo que lo hace todavía mucho más grave. Por eso es la invitación a dejar de decir, en mis tiempos también existía, a mí también me hacían y no me pasaba nada y yo estoy bien y es cosa de niños y es cosa de la edad y ya pasará. Ay, es que este niño es muy chillón. Ay, es que este niño no se aguanta. O sea, creo que como adultos responsables tenemos que dejar esta forma de expresarnos respecto a un problema social que hoy está cobrando vidas. Si no tomamos conciencia nosotros que estamos en contacto con los jóvenes, con los estudiantes, entonces, ¿quién? Si no tomamos conciencia de ello y si seguimos hablando de que en mis tiempos también sucedía y bastaba con un buen golpe, entonces la violencia continuará cada vez en mayor escala y lamentablemente hoy sí continúa haciendo de esa forma. Además, el ciberbullying lo hace más grave porque precisamente cuando no teníamos los teléfonos inteligentes con cámaras, con acceso a las redes, que se graba en vivo y se sube para humillar, para denigrar, para ofender, para hacer mucho daño. Hoy el bullying va acompañado de ciberbullying, por lo tanto, quien lo vive, quien lo sufre, él está 24/7 viviéndolo. ¿Quiénes participan en el bullying y por qué se sigue generando esta violencia en las escuelas? Porque precisamente hay alguien en específico, hay en específico estas figuras que quiero detenerme un momento, que son los cómplices o testigos. Los cómplices o testigos son estas personas que se mantienen en silencio mientras ven las agresiones y son quien alimentan y fomentan a quien genera la violencia. Y es importante que como docentes no pongamos etiquetas de el agresor, el buleador, el bully, eh, eh, qué sé yo, cualquier etiqueta que después es muy difícil que se les pueda quitar. Nosotros y cualquiera de aquí que sea pedagogo, psicólogo, como maestro, creemos en el cambio y creemos que si a una persona se le puede apoyar con un buen tratamiento psicológico, puede tener una autoestima suficientemente fuerte como para cambiar esa conducta que en algún momento lo pudo haber llevado a generar violencia a algún compañero o compañera de la escuela. Entonces, ustedes ven aquí las características de cada persona que interviene en una situación de bullying. Por eso es que no le ponemos la víctima, el victimario, el agresor, el agredido, porque son etiquetas.
que sí se pueden modificar con la atención, el cuidado y el amor suficiente a los infantes que lo generan y que lo reciben. Porque hay una razón de ser. Dentro del hogar es donde se gesta la violencia y eso lo saben ustedes perfectamente. No es nada nuevo, no estoy descubriendo el hilo negro. Sabemos que en el hogar es en donde los niños y niñas ven, escuchan y les dicen las cosas que en la escuela socializan. Entonces, no es casualidad y tampoco es que lo aprendieron en la calle, es que los amigos lo enseñaron. Puede ser, sí, hay un entorno que influye y mucho, claro que sí, pero somos más o menos vulnerables al entorno de acuerdo a lo que traemos internamente. Internamente solo podemos traer aquello que nos enseñan en casa, las figuras de autoridad que son importantes para nosotros desde que somos pequeños. Entonces, los cómplices o testigos es bien importante que puedan hablar con sus alumnos y alumnas y puedan decirles y pedirles que no se conviertan en cómplices o testigos. Si no los hubiera, no habría violencia dentro de las escuelas, porque son quienes lo fomentan con el apoyo que le dan a quien genera la violencia. Y al final, también es cierto que ellos viven con miedo. ¿Qué hay debajo de la violencia? Miedo. ¿Qué provoca la violencia? Daño. Y una de las cosas que les quiero invitar para detenernos a pensar dónde surge esta violencia en las escuelas es precisamente en el hogar. Entonces, en el hogar y dentro de los salones de clase es importante empezar a promover al observador defensor. ¿Quiénes son quienes ven la violencia como algo negativo? Quienes incluyen a sus compañeros en las actividades, en el recreo, en los equipos, quienes pueden tener la confianza de acercarse a su maestro, a su maestra y decirle, a Juanito lo está molestando Pedro desde hace 3 meses, pero que el docente pueda tener esta capacidad de discreción y de brindarle seguridad a ese observador defensor que tuvo la confianza de acercarse y decirle lo que quizás el docente no estaba viendo. Por eso es tan importante que podamos fomentar estas características, estas actitudes en el grupo, en el salón, en niños y niñas, de que tengan la confianza de acercarse para decir lo que nosotros desde el frente del grupo, pero con 50, 60, 30 alumnos, pues no somos capaces de poder ver porque simplemente pues no hay la capacidad como seres humanos. Ahora, bien, ¿cuáles son las causas del bullying entonces? Pues castigos severos o inconsistentes, eso lo sabemos. La ausencia de normas o límites claros. La familia que puede estar viviendo mucha violencia, lo que se ve en las redes sociales, lo que se vive. Pero algo bien importante que también es tomar en cuenta, el abuso de alcohol y drogas ha hecho que haya muchas víctimas también de abuso, de falta de supervisión. Y algo importantísimo de poder darnos cuenta es precisamente esta falta de límites claros, de normas, eso tanto dentro como fuera del hogar y dentro y fuera de las escuelas. Como sociedad, sabemos lo que pasa si nos pasamos un alto. Basta con muchas veces, digo, yo afortunadamente soy como muy respetuosa de las autoridades y de estas cosas de el alto y todo, pero ¿cuántas veces nos sucede que hay alguien que se pasa el alto o hay alguien que tiene una infracción y con 50, 100 pesos, 200 pesos ya no hubo una consecuencia, ¿no? Eso mismo lo van viendo
los niños y las niñas. Por eso hay una falta y ausencia de normas o límites claros. ¿Qué sucede al final? Abajo de la violencia está el miedo. Y siempre lo pongo en este ejemplo. Cuando vamos por una carretera oscura, libre, que llena de curvas, que no tiene iluminación, que no tiene señalamientos, pues claro que vamos lento, vamos con mucho miedo, no sabemos en qué momento nos podemos ir al barranco o no. ¿Y qué va pasando? Que cuando tenemos una carretera de cuota iluminada, con señalamientos, sabemos hacia dónde vamos, hasta vamos más rápido y con más seguridad. Es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Lo que hemos visto mucho en las escuelas, y ustedes no me dejarán mentir, es un grito como aquel libro que cuando yo estaba en la prepa estaba de moda y seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, un grito desesperado, ¿no? Un grito desesperado que están teniendo, que están dando hoy toda nuestra niñez, nuestros jóvenes. Es un grito desesperado de necesito contención, necesito normas, necesito límites, necesito sentirme seguro, segura. Eso es lo que hay abajo de la violencia escolar. Mucho miedo, mucha inseguridad. Y no podemos dejar de ver las consecuencias que hay cuando sucede el bullying. Cuando quien recibe la violencia, pues claro que hay apatía. Lo primero que no quiere es ir a la escuela. Bajan sus calificaciones. No hay ni siquiera una motivación para hacer trabajos, tareas. Hay un descuido incluso en lo físico. Para quien genera la violencia, las consecuencias son pues que muchas veces eh, lo que está generando es relacionarse y ver la violencia como algo normal y algo natural en la forma de relacionarse con los demás. Con los cómplices o testigos, un miedo generalizado, y también hay incluso estadísticas que marcan cómo el miedo que se generaliza entre los demás ha hecho que caiga el rendimiento y la falta de respeto por la autoridad. Entonces, es importante poder distinguir entre lo que es el conflicto y el bullying. El conflicto, recordemos que es algo natural de la conducta humana, algo con lo que nacemos, algo que es inherente al ser humano, y el conflicto incluso puede ser una experiencia de la cual saquemos un aprendizaje, una experiencia, y puede ser algo educativo. Y esto lo dice el doctor Johan Galtung, que tiene aproximadamente 3 semanas, que lamentablemente falleció a los 93 años. Él, sociólogo noruego, y decía que el conflicto es una gran oportunidad de transformación en aprendizaje y experiencia para nuestra evolución. Cuando podemos afrontar el conflicto de una manera pacífica y con un aprendizaje de una forma adecuada. Pero, ¿qué sucede con el bullying? El bullying no, del bullying estamos hablando de que ya hay un daño, y en el conflicto no hay daño. Nosotros podemos transformarlo en crisis o en oportunidad de crecimiento, pero cuando decidimos ese conflicto llevarlo a la violencia, entonces ya estamos generando daño, convirtiéndolo en crisis, y ahí está el bullying. El bullying lo podemos, por supuesto, detener a tiempo. El conflicto también, solo que el conflicto se puede dar una sola vez. El bullying es algo, una conducta reiterada que causa daño y tiene toda la intención de humillar, discriminar, maltratar al otro, hacerle un daño. Y por eso es la invitación a todos ustedes, maestras, maestros,
a que no se esperen a saber si es bullying o no, porque vamos a ver si se presenta 2 o 3 veces. Es importantísimo poderlo distinguir. Y vamos a ver precisamente cómo identificar si un niño o niña está generando la violencia. Bueno, no sigue normas o reglas. Ustedes seguramente que lo viven a diario en sus salones de clase. Retan a la autoridad, liderazgo mal enfocado, incita o invita a sus compañeros a realizar alguna agresión o, a un estudiante o incluso a los propios maestros o maestras, y hay un temperamento voluble. Pero, ¿cómo es que se llega a esto? Bueno, vamos a ver cómo identificar cuándo se recibe la violencia. Y esto es no solamente como papá, sino dentro del salón de clases. Tiende a aislarse o no participar en actividades. Esto es importante que lo puedan identificar. En una escuela en Ciudad Guzmán que fui, me decía una madre, fíjate, Reina, que en una ocasión yo tenía una niña y yo decía, qué niña tan maravillosa, bien portada, nunca da lata, nunca nada, o sea, siempre portadita, siempre bien sentada, calladita. Yo pensé que era así, pero no, era así porque la tenían amenazada, porque estaba viviendo bullying y la amenazaban si se le ocurría participar en clase y más si daba la respuesta correcta, si levantaba la mano, si salía al baño, alguien más salía y la maltrataba. O sea, ¿cómo podemos de pronto perdernos en algo por una percepción equivocada, ¿no? Y claro, somos humanos, pero precisamente por eso es importante detenernos y aunque esto ya lo sepamos, volver a recordarlo siempre. ¿Qué más? ¿Cómo identificar si en este caso digo mi hija o mi hijo, pero mis alumnos pueden estarlo viviendo? Bueno, son sensibles o se irritan con mucha facilidad. Claro que hay mucha ansiedad y estrés. Presenta problemas gastrointestinales, dolor de cabeza, somatización. Claro que no quiere ir a la escuela. Claro que tiene trastornos de sueño. Mucha ansiedad sobre todo. Bueno, factores que potencializan el bullying, precisamente que la comunidad escolar no se encuentre capacitada en temas de bullying. Y esto sé que antes se podía dar más, hoy afortunadamente las autoridades educativas ya están poniendo mucha atención en ello y cada vez les están capacitando más en estos temas. Con los protocolos es súper importante que se lo sepan qué hacer ante una situación de bullying. Definitivamente tiene que haber protocolos de atención, de prevención, de atención, de reacción y de seguimiento, sí o sí, y los tienen ustedes y son protocolos que la Secretaría de Educación ha emitido y es importante que los puedan adaptar también a las necesidades de sus escuelas. Dentro del reglamento escolar, cuando no existen las consecuencias claras, cuando se presenta una situación de bullying, entonces si este reglamento no es del conocimiento de toda la comunidad escolar, lo más seguro es que se pueda romper fácilmente una regla. Que cuando no existen consecuencias dentro del reglamento y que no son claras, y cuando existen resulta que no se cumplen, ¿no? Entonces ya se sabe que los alumnos lo saben perfectamente. Ay, dicen que van a hacer esto, pero ni te creas, no es cierto. Falta de apoyo por parte de los padres de familia en las decisiones de la escuela. Y hoy lo que fomentamos mucho es que haya este vínculo fuerte entre padres y madres con los docentes. ¿Por qué? Porque yo de las escuelas que he atendido y de escuchar a maestros, maestras y los padres de familia, hoy me doy cuenta que la conducta de bullying que se presenta dentro de un salón de clases es simplemente el reflejo de la falta de vínculo que hay entre las figuras de autoridad de esos niños o niñas. Ellos están reflejando en su conducta esa falta de contención, esa falta de comunicación, esa falta de reglas claras.
definitivamente ellos están siendo la consecuencia de nuestros actos como adultos. Entonces, la educación en mi hogar, una herramienta para prevenir el bullying, sí. Y yo sé que ustedes pueden decir, pero ¿yo qué hago desde el hogar? No puedo hacer nada. Puedo hacerlo en mi salón de clases, puedo hacerlo en la escuela. Al final, repito, si ustedes también tienen hijos, desde ahí lo pueden hacer. Y como figuras de autoridad dentro de la escuela también. Entonces, recordar solamente, y porque sé que tenemos ya poco tiempo, esto ustedes lo saben, pero si pueden, tómenle una captura de pantalla. Es bien importante recordar las necesidades de la infancia de los 6 a los 12 años. No podemos olvidar que hay un desarrollo emocional y hay un desarrollo social. Esto, que obviamente no lo voy a leer, pero es importante. Me decían en algún momento alguien, ¿no? Que cómo le hacía para relacionarse con su hija de 12 años y poder comunicarse bien, una madre de familia. Y le decía, cierra los ojos y recuerda cuando tú tenías esa edad. ¿Qué querías de tus papás? ¿Cómo querías que ellos te voltearan a ver, te escucharan, te hablaran? ¿Qué querías de ellos? Y le decía, investiga, hoy que tenemos la facilidad del Internet, investiga simplemente cuáles son las características emocionales, biológicas, físicas, sociales que presenta alguien de 12 años. ¿Cómo, cómo son esas características para que lo recuerdes y entonces sepas cómo relacionarte? Y lo mismo les diría a ustedes, maestros, no olvidemos cuando teníamos esa edad y cómo veíamos a nuestros maestros, qué queríamos, ¿no? El desarrollo psicosocial de la adolescencia, esta dependencia, independencia, cuando comienzan los conflictos con los padres por ser independientes, cuando comenzamos a ver, incluso recordando estas etapas de la vida, que empezábamos a sentirnos incluso como que supiéramos más que ellos, ¿no? Está bien, sin juicios, es parte de la edad y, y este desarrollo de la identidad. Entonces creo que si ellos aprenden a identificarse más con nosotros, aunque tengamos 40, 50, 60 años, pero si se sienten comprendidos, pueden tener figuras de autoridad a las que respeten, pueden tener figuras de autoridad a las que admiren incluso por alguna característica y mucha más confianza para poder acercarse. Entonces, regresemos a revisar qué es lo que pasa a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel psicológico en estas edades para poder relacionarnos mejor con ellos. Y si algo no encuentran en papá y mamá en el hogar, porque no pueden comunicarse, porque tienen situaciones familiares muy particulares que no les permiten ese vínculo, que sí lo tengan con ustedes como maestros, como maestras, que puedan acercarse y puedan estar ahí a lo largo de las horas que están dentro de la escuela y poder decir, maestra, le puedo decir esto, maestro, le puedo decir aquello, y puedan tener una figura confiable. ¿Cuáles son las prácticas de crianza que se requieren? Bueno, son estas acciones que se basan en las creencias, las costumbres, los hábitos, los rituales que emplean los padres y madres de familia para promover precisamente este desarrollo y aprendizaje en sus hijos e hijas. Entonces, ustedes como maestros también, como maestras, ¿cuáles son esas acciones que están realizando? Y bueno, también es importante que qué práctica estamos haciendo. Esto es desde el hogar, pero también en la escuela se puede dar. Estamos sobreprotegiendo, estamos siendo autoritarios, permisivos, negligentes o democráticos, ¿no? Entonces, ninguna forma ni es buena ni es mala. Creo que hay en todas aspectos positivos y aspectos negativos que hoy están llevando a una consecuencia este,
pues que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, el ser sobreprotectores, no solamente como padres, madres de familia, sino también como docente, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Cuáles son estas consecuencias? Estamos haciendo completamente dependientes a los infantes que están teniendo dificultades para aprender, incluso para hacerse responsables. Los estamos, mucho de ello, como llevando a que sean temerosos y de pronto pensar en que habrá consecuencias también si no nos ponemos de acuerdo, si no empezamos a tomar actitudes diferentes con ellos y sobre todo hacer un vínculo fuerte con padres y madres de familia, porque de lo contrario crecerán y hoy lo estamos viendo en los centros de trabajo. Jóvenes que a los 15 días de haber ingresado a un empleo lo dejan y terminan frustrados con depresión y mucha ansiedad porque simplemente les cuesta trabajo seguir indicaciones, les cuesta trabajo permanecer en un espacio, les cuesta mucho trabajo poder relacionarse, incluso poder expresarse de una manera que sea asertiva, que sea lógica, expresar lo que necesitan. Hoy se está viviendo esto y lo hemos visto en el tema de móvil, eh, cómo empieza a haber estos problemas de poca adaptación dentro de la propia empresa y esto se puede ir trabajando desde la propia escuela. Aquí vemos también una forma que puede ser autoritaria, permisiva, cuando creo desde mi experiencia, incluso como psicoterapeuta, que en general podría decir, y quizás me equivoque, lo sé, pero que hoy hay un estilo de crianza muy permisivo, que está llevando a que haya bajo rendimiento escolar, que se tienden a tomar decisiones no las más adecuadas, que pueden llegar a ser agresivos, la falta de empatía por el dolor ajeno, eh, no logran tener esta autodisciplina y hay, pues, ¿qué es lo que se presenta? Un bajo control y poca exigencia hacia los hijos e hijas y en este caso hacia los alumnos. ¿Por qué? Pues porque hay un gran miedo de parte de el docente por las consecuencias que puede llegar a tener por llamar la atención a alguno de sus alumnos y lo hemos visto en muchas ocasiones, en donde lamentablemente incluso en escuelas de altos niveles socioeconómicos, los alumnos retan a los maestros y les dicen, tú me haces esto y yo en este momento hablo a mi papá para que te corran de la escuela. Entonces, creo que más que en este caso coraje, en mí genera mucha tristeza. ¿Qué vamos a hacer en unos años, no? Y creo que un estilo de crianza permisivo es lo que está llevando a que hoy no se tenga este respeto por la autoridad de la escuela y ahí se empieza a generar la violencia. Negligente también es uno de los estilos de crianza que más se ha visto últimamente. Y democrática, bueno, pues aquí también puede tener cosas muy buenas, pero no podemos permitir en todo momento que niños y niñas quizás de 3, 4 años, 5, que están aprendiendo de la vida, que están desarrollándose, que el nivel cognitivo está en pleno desarrollo, también estemos consultando en todo momento si quieren o no quieren. Entonces, bueno, es únicamente como para poder reflexionar y aquí algunos tips, simplemente comunicación constante, ser congruentes y educar con el ejemplo, dejar que desarrolle su propia autonomía poco a poco, promover el desarrollo de habilidades socioemocionales, escucharlos, contenerlos, validarlos emocionalmente. Y bueno, ayuda a tus hijos a entender sus emociones. Todo empieza contigo. Conoce las emociones y sentimientos, reconoce las emociones y sentimientos en ellos. Hay que reflexionar.
y ser paciente, sí, con los alumnos, pero también poder vincularse de una manera que permita que ellos puedan saber quién es la autoridad, porque eso es lo que está fallando mucho y es lo que también a ellos los tiene inseguros. Y nosotros estamos trabajando, y ya con esto termino, desde preescolar, con los círculos de paz, en donde invitamos a padres y madres a que se sienten en círculo, y en círculo es, no hay autoridad aquí, nadie es más, nadie es menos, no hay jerarquías, y que puedan sentarse y verse a los ojos. Muchos papás nos hemos dado cuenta que es la primera vez que logran verse unos a otros, y cuando el simple hecho de tener la palabra, el uso de la palabra, y con la primera pregunta de ¿qué quieren ustedes para sus hijos? El simple hecho de escucharse y darse cuenta que unos quieren lo mismo que el papá de enfrente, que a los dos les da miedo las mismas cosas, que a los dos les está costando trabajo, que los dos eh, quieren lo mejor para sus hijos, que no quieren que haya violencia, se dan cuenta y se escuchan y ven que el de enfrente quiere lo mismo que ellos. Y eso es un gran ejercicio que pueden hacer con los papás para que se den cuenta qué es lo que está sucediendo y que hoy más que nunca necesitan hacer esos vínculos fuertes en favor de que no haya violencia dentro de las escuelas. Y bueno, pues se dice que no hay tal cosa como un padre perfecto, así que solo sé uno real, y creo que esto podría aplicar también para incluso el docente. No, pues no, no hay un docente, un maestro, maestra perfecto, pero sí podemos hacer lo mejor que podamos y que esté en nuestras manos. Entonces, pues bueno, de mi parte, solamente agradecerles su atención, y aquí estoy si necesitan eh, que haya algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia. Bienvenida, yo estoy aquí. Muchas gracias. Al contrario, maestra Reina, muchísimas gracias a usted. Ahorita le planteo algunas de las preguntas, algunas de las inquietudes de los maestros, de las maestras, no sin antes decir que hay algunos conceptos que me parece tenemos que revisar a nivel de las escuelas. Primero, esto que ya la maestra Reina ha trabajado ampliamente, que es cómo se construye una figura de autoridad. Son figuras que van quedando en el imaginario, en esta construcción psicoemocional de nosotros, y que nos vamos a topar con esta figura a lo largo de nuestra vida. Cuando no podemos entrar en contacto con la figura de autoridad de un policía o de un maestro o de un jefe, es que traemos una construcción no adecuada con estas primeras figuras que fueron nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre, nuestro tutor, nuestros abuelos. Y ahí reconstruir o aprender a reconstruir esta figura será muy importante, porque es una situación con la que vamos a convivir el resto de nuestra vida. Entonces, cuando no hay un buen sustento, entonces vamos a tener conflictos. Y es una de las primeras cosas por las cuales los jóvenes renuncian con mucha facilidad a espacios laborales. Otro de los elementos que nos compartió la maestra Reina es esta construcción de la confianza. Cuando hay elementos de violencia, cuando hay reacciones violentas, cuando hay comportamientos violentos, un elemento que está poco construido o que está fracturado es esta capacidad de los seres humanos de confiar. Y a veces muchos de nuestras figuras familiares han roto la confianza. Y es lógico que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, cuando se relacionan con otras figuras adultas, lo hagan desde estas fracturas. Por lo tanto, otro concepto son las heridas de la infancia.
hemos escuchado a muchos expertos, a muchos terapeutas, y ahí tenemos que poner atención para poder identificar en cada una de las respuestas de nuestros chicos cuando son violentas, qué herida puede estar detrás para nosotros en una palabra, en una actitud, en un tono de voz, en una intervención adecuada, podamos ir construyendo poco a poquito. A lo mejor no lo logramos en ese preescolar o en esa primaria o en esa secundaria, pero algo quedará en ese desarrollo de nuestros chicos. Y por supuesto, revisar todos esos elementos de las prácticas de crianza, esos primeros 3, 4 años importantísimos en la vida de cada uno de nosotros, cómo anda. En ese sentido, maestra Reina, le comento que los maestros que nos acompañaron hoy y que nos han permitido saber de qué entidad hay representación del Estado de México, de la Ciudad de México, de San Luis Potosí, de Tabasco, de Morelos, de Nuevo León, a veces de varios municipios en cada uno de esos estados, a veces no los mencionamos todos, pero de veras es un gusto recibirlos. Y le voy a plantear, seguramente usted ya lo revisó, algunas de las cosas o que comentaron o que preguntaron los maestros, y con esto quisiera que cerrara. Por ahí algún maestro nos dice, la felicidad precisamente es un objetivo, aprender a ser feliz, alegre. Entonces, por ahí ellos me parece que lo tienen claro. Otros dicen la vida rápida, esta dinámica tan acelerada, a veces hace que generemos o estas relaciones violentas, o que a veces tengamos poco tiempo para vincularlos o con nuestros propios hijos o con nuestros estudiantes. Luego por ahí algún maestro o maestra nos dice si es importante intervenir para hacer un equilibrio, contrarrestar a veces estas prácticas familiares que nos señalan. Dicen, no es fácil, es difícil esta intervención que los maestros, las maestras tenemos que hacer, pero bueno, ellos reconocen que van haciendo algunos intentos. Y luego hay ahí pues una intervención señalando estas experiencias que ya en algunas escuelas tenemos del suicidio adolescente, ¿no? Esta respuesta donde vemos que nuestros chicos ya están encerrados, no encuentran salidas, primero porque no tienen recursos, segundo porque les parece que esa situación que rodea su vida es la total y no saben cómo salir. Y hay dos preguntas, maestra, que nos señalan que si pudiera abundar un poquito más cuando hablamos de este modelo negligente, a qué se refiere, y que hay una lámina donde usted plantea este desarrollo psicosocial. ¿Qué significaría los gustos comienzan a cambiar? Entonces, con esto le dejo, además de tener por ahí felicitaciones, reconocimiento de lo que se hace, y por aquí vamos a publicar, si usted nos los permite, la página de Fundación en Movimiento para que los maestros, esto es muy importante, lo que hace la propuesta de la SEP federal y de las SEP estatales son un parámetro que es general, pero no están adecuados a la medida. Y los maestros tenemos que empezar a buscar, tenemos que estar con la alerta permanente para encontrar el material, el personaje, el programa de intervención que se adapte a las necesidades de nuestras escuelas. Por eso siempre les compartimos las páginas de los especialistas, sus datos personales o los de sus organizaciones para que ustedes los puedan buscar. Pues maestra, la dejo cerrando este martes con Grupo Loga. Sí, gracias, gracias. Pues sí, y gracias por todas sus reflexiones y también sumar al tema. En verdad es muy, muy amplio. Y bueno, cuando hablamos de la parte
un estilo de crianza negligente, nos referimos a cuando padres o madres de familia se dan cuenta de que sus hijos llegan a tener ciertos problemas y no hacen nada. O sea, es negligente como la palabra lo dice. Si, por ejemplo, hay algún hijo que presenta, no sé, alguna conducta o incluso hasta alguna discapacidad, ¿no? Puede llegarse a dar. Y el hacer caso omiso es una mezcla entre todo esto, entre negligente, entre ser omiso, entre ser permisivo, pero que es como que hago, como que me doy cuenta, pero no veo. Como que igual y cuando esté más grande ya se le quitará o ya se le pasará. No estoy viendo la lámina, pero eso es cuando hablamos de un estilo de crianza negligente, es cuando incluso no se atiende a la conducta que puede estar siendo agresiva. Entonces, al decir es la edad, ya se le pasará, así se lleva, era una broma, estamos siendo negligentes, ¿no? Y bueno, cuando hablamos, por ejemplo, si no mal recuerdo, cuando hablábamos de la parte de los adolescentes, que los gustos empiezan a cambiar, es una característica de la edad, de la adolescencia, cuando están entre la pubertad y la adolescencia, eh, y no, empezamos a cambiar, es decir, ya no nos gusta y hablamos en todos los sentidos, incluso la forma de vestir de más infantil, más como el vestido, bueno, pues ahora no, ahora ya me siento adolescente, mis gustos empiezan a cambiar, ahora ya me gusta vestirme más a la moda, me gusta vestirme de una forma que me sienta acorde y adecuada y que entre al grupo que me importa, de grupo de pares, me empiezan a gustar cosas diferentes, es una característica de la edad incluso, de la etapa de la adolescencia, en donde busco incluso que me gusten cosas diferentes a ti, papá y mamá. ¿Para qué? Para diferenciarme, para empezar a demostrarme autonomía. Y pueden empezar a cambiar en muchas otras cosas, pero es una característica de la etapa de la adolescencia, el diferenciarme de ti para que veas que yo ya puedo, yo ya sé, aunque nosotros como adultos digamos, ay, por favor, tienes 12, 13, 14 años, sí, pero recordemos esto que les digo, vayámonos a nuestra etapa de niños, de adolescentes, y eso queríamos, diferenciarnos, que vieran que ya nos gustaba algo diferente a ti, papá, mamá, para que me empieces a darme autonomía, ¿no? Espero haber sido claro. Pues muchísimas gracias, maestra Reina. Pues nos despedimos, maestros. Los invitamos a continuar con esta profundización de qué es la violencia escolar, dónde se genera, qué efectos tiene. Y justo ese será nuestro tema del próximo martes, los efectos de la violencia en el aprendizaje y luego en el ámbito laboral. Los esperamos como cada martes, esté su espacio. Aprovechen los videos para pasarlos con los padres de familia, en alguna sesión de consejo técnico, en algún otro espacio que ustedes sepan que lo pueden aprovechar. Muchas gracias, maestra Reina, siempre por su generosidad, por compartirnos sus hallazgos. En verdad, un aplauso para todos ustedes. Y maestros, como siempre, también un agradecimiento por estar en este espacio y confiar. Un abrazo fuerte, maestros y maestras. Gracias. Qué gusto verles. Hasta pronto. Gracias.